¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. En este tiempo de Cuaresma en que nos hallamos, es un tiempo penitencial, si se fijan, hasta el celebrante en la Eucaristía se viste de morado. Es un tiempo, pues, de reconocimiento, un tiempo que invita a la conversión y a la mortificación, al sacrificio. Y sobre el sacrificio quisiera centrar la mirada, porque en un mundo hedonista como en el que vivimos en la actualidad, como que el sacrificio no tiene lugar o como que no se entiende su razón. Y es que el sacrificio, más que ser una virtud especial, es como la savia de las virtudes. Si se fijan, en un jardín hay plantas de diferentes tipos y cada una tiene su tiempo de cultivo. Unas se cultivan en el invierno, otras en el verano, y es una forma diferente de cultivar cada una de ellas, pero todas tienen algo en común, y es que hay que regarlas a todas. Por medio del agua ellas toman los nutrientes de la tierra. Pues el sacrificio, hablando de virtudes, es como esto, como ese riego que es común en todas las plantas. Porque aunque cada virtud ser practicada, en el fondo se realiza con un grande sacrificio. Pues la virtud, acuérdense que es un hábito adquirido que nos lleva a obrar bien y alejarnos del mal, mientras que un vicio es un hábito adquirido que nos lleva a obrar mal alejándonos del bien. Luego, para quitarme yo un hábito adquirido pecaminoso o vicioso, tengo que practicar la virtud contraria. Pues si es el sexo desordenado, voy a practicar la castidad. Si es la mentira, la veracidad. Si es la ira, voy a practicar la paciencia. Si es la crítica y murmuración, la caridad, etcétera. Y dice por ahí un padre de la iglesia: no se puede perder sin dolor lo que con gozo se ha llevado. O sea, hacernos violencia, quitándonos un mal hábito, nos duele hasta los huesos. Y ese es el sacrificio que, según hemos oído en las lecturas desde que se inició la Semana Santa, la Cuaresma para acá, que se han estado haciendo, donde el Señor dice que el ayuno que pide es el de pecado. No porque la mortificación por medio de limitar los alimentos no nos duela, no nos cueste, sino que eso sería de embalde si estuvieras ayunando, absteniéndote de alimentos corporales, pero siguieras pecando. Eso de nada te sirve. Pues entonces el sacrificio es algo que duele, algo que cala, y la lucha contra la pasión dominante es algo que duele porque es un sacrificio. Pues es como la savia de las virtudes, y el sacrificio se extiende a toda la vida espiritual. De una u otra forma, el sacrificio es indispensable mientras permanecemos en el mundo. Siempre hay que estar renunciando a algo, y esto es sacrificarse, y sacrificarse a unas cosas legítimas por amor a Dios, porque la mortificación que nos causa sirve para destruir afectos desordenados
que es lo mismo que fortificar virtudes. Miren, cada afecto desordenado desemboca en uno o varios defectos. Por poner el buscar con esmero la comodidad excesiva, o sea, la sensualidad, pero buscando sentirse bien sin que haya nada que empañe esta sensación de bienestar y de comodidad. Bueno, pues el que tenga este apego y lo lleve a extremos, este apego desordenado, va a exhibir como defecto el ser muy quejumbroso. Como siempre está buscando la comodidad, cualquier cosa que rompa esa sensación de deleite, de comodidad, pues va a hacer que él se esté quejando siempre. Ay, cuánto frío, ay, cuánto calor, ay, qué duro está esto, ay, qué feo sabe, qué horrible está. Bueno, de todo tiene una queja. Y como la sensualidad se extiende a los 5 sentidos a lo largo de todo el cuerpo, pues siempre va a haber un motivo para el que es muy comodino, para sintetizarlo, el que busca la excesiva comodidad, él siempre va a estar expresando, y ese es su defecto, siempre va a estar expresando una queja. Cualquier cosa que le rompa, por mínimo que sea, ese bienestar de comodidad, pues a él le va a hacer sentir mal y lo va a expresar en quejas. Pues el sacrificio sirve precisamente para destruir estos afectos desordenados, que decía es lo mismo que fortificar virtudes. Porque bueno, pues el que va destruyendo un afecto desordenado también crece hacia la virtud opuesta. El sacrificio entonces sirve también para preparar el alma para obras más elevadas. Hay una ley espiritual: el sacrificio produce pureza, o sea, purifica. Y luego la pureza produce amor. Y el amor a Dios hace que crezcamos en la capacidad de sacrificarnos. Y ahí se cierra un círculo virtuoso, que mientras no lo rompamos, este seguirá creciendo cada vez más y más, llevándonos a la santificación. Entonces, el sacrificio es fundamental, pues una virtud no se puede practicar si no hay un sacrificio en medio. Ahora, respecto a que el sacrificio sirva para destruir afectos desordenados, pues ya lo dije, la razón por la que se practica el sacrificio es precisamente porque queremos, por medio de él, medio de la mortificación que nos causa, adherirnos a alguna virtud que necesitemos para erradicar algún vicio. Y cuando se destruyen los afectos que tenemos más arraigados, pues ahí queda como ese campo que, lleno de plagas, se va desparasitando poco a poco. Con esfuerzo, sí, solo no se hace, hay que ponerle ahí ese trabajo del hombre en donde va quitando las plagas a mano de las malas hierbas hasta que deja su campo de cultivo limpísimo. Bien, pues se requiere un esfuerzo. Ese es el sacrificio en la vida espiritual. O sea que los apegos más arraigados nos van a doler más. Hacer pues este desarraigo nos causa un gran dolor cuanto más metido esté con nosotros.
nos hace una herida profunda, sobre todo a nuestro ego. Nosotros siempre estamos buscando ese confort, ese bienestar, y cuando nos hacemos violencia y atentamos contra nosotros mismos por amor a Dios para practicar una virtud, bien, pues ahí es una especie de dolor, pero con gozo, porque sabemos que hacemos lo correcto. Esto San Pablo lo expresa cuando dice, sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. O sea, practicar la virtud causa gozo, pero sí, también mortificación. El sacrificio pues es indispensable, sobre todo cuando estamos empezando a caminar en la vía espiritual, en la vida espiritual, ya que genera un ciclo depurativo que termina, como les dije, en el amor. El sacrificio produce pureza y la pureza produce amor. En un jardín, decía, hay plantas de diferentes clases y cada planta requiere un cultivo especial, la estación del año en que debe sembrarse, modo de cultivo, etcétera. Sin embargo, todas tienen en común el riego, que es indispensable para la elaboración de la savia que nutre y sostiene estas actividades. Pues el alma es como un jardín donde las plantas son las virtudes con su propia estación y su propio cultivo, pero todas requieren del riego, todas requieren del sacrificio. Y para cada persona es diferente la dificultad que le cuesta la práctica de la virtud. Hay personas que nos es fácil quitar algún apego desordenado, en cambio a otras nos va a costar más. O sea, y en consecuencia para cada persona es diferente la intensidad del sacrificio, sobre todo en la práctica de las virtudes. Hay algunas que, como es natural, por ejemplo, que para un adicto, un alcohólico, pueda llegar a la sobriedad, ¿verdad? Permaneciendo en ella, practicando la virtud de la templanza, pues cuanto más arraigado es este mal hábito en la persona, más le va a costar y más alta va a ser la virtud que practique, porque a veces llega a ser una virtud heroica y solo por la gracia que Dios nos concede se puede salir airoso de estas adicciones y problemas. Hablábamos que en la práctica de las virtudes, estas se nos harán más fáciles o más difíciles en su práctica según las condiciones de cada persona. Pero como hablamos del sacrificio, decimos que sin sacrificio no crecen las virtudes ni se acaban los apegos. Esos apegos que llevamos en el alma y que son un obstáculo para el triunfo del amor de Cristo en nuestros corazones. La vida espiritual es una vida de sacrificio. No en balde nuestro Señor nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que nos dice que todo cristiano debe llevar su cruz. Así como un soldado sin su arma no puede pelear, un cristiano sin cruz no puede seguir a su maestro para santificarse. Acuérdense que él decía, el discípulo no es mayor que el maestro. Si al maestro le hicieron esto, ustedes no esperen mejor suerte.
Y también dice, si quieres de verdad venir en pos de mí, prepárate para la prueba. Pues igual que el oro se prueba en el crisol, así el cristiano se prueba en la mortificación, en el sacrificio y en la prueba. Pero miren, hablo de llevar la cruz y esta se lleva cumpliendo a veces penosamente los deberes de Estado, sea como casado, sea como célibe, sea como religioso o religiosa. Y pues hay cruces de todo tamaño, grandes cruces, algunas pesadas, algunas más ligeras, pero toda cruz habla de mortificación, y mortificación viene de muerte, o sea, morir al deleite de los sentidos, ¿verdad? Sacrificarse es mortificarse por amor a Dios. Y como consecuencia de esto viene esa santificación. Hay que pisar en las huellas pues ensangrentadas de Cristo. Sus huellas llevan sangre, llevan renuncia, llevan sacrificio. Él mismo padeció, como se dan cuenta, una cruz ignominiosa, vergonzosa, pues los ciudadanos romanos habían prohibido que algún ciudadano que perteneciera a Roma fuera ejecutado con la cruz por lo vergonzosa que resultaba. Pues acuérdense que no solo buscaba causar un dolor físico, sino también un mal moral, un sufrimiento moral. Por eso a los crucificados los crucificaban sin su ropa, para que al enseñar su desnudez sufrieran también, padecieran. Pero esta cruz la llevó nuestro Señor en paciencia. Se abrazó a ella sabiendo que era el precio de nuestra redención, pero hubo una que sí lo dobló, y esa cruz la representan en las imágenes del Sagrado Corazón. Ponen un corazón llameante, símbolo del Espíritu Santo, esa efusión de amor. O sea, es esa expiración de amor, la expiración que se dan el Padre y el Hijo, de donde surge en forma sustancial ese vínculo de amor que es el Espíritu Santo. Pues arriba de esa llama de amor, si se fijan, le ponen una crucecita pequeña. Se refiere a los dolores morales, a los dolores interiores, que eso sí hicieron que se quebrara la fortaleza de nuestro Señor. Cuando estaba en Getsemaní, viendo con su mirada profética todas las incidencias de su pasión, sudaba como gotas de sangre, y llegó a pronunciar la solicitud al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea que lo doblaba esa cruz pequeñita, la grande la soportó, la pequeña lo dobló. Oigan, pero ustedes y yo fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Él ama como nosotros amamos como Él ama, y experimentamos pues las mismas consecuencias. Vean ustedes, yo aseguro que cambiarían fácilmente un dolor de muelas o de cabeza con tal de que les quitaran un dolor moral, por ejemplo, la infidelidad del cónyuge, una traición, ¿verdad? O la pérdida de un ser querido, o el ver penar y sufrir terriblemente
a un hijo o una hija, yo creo que si nos dieran la alternativa, mira, no van a cometer infidelidad contigo, pero a cambio de eso vas a sufrir una migraña terrible. Pues échame la migraña. Yo les aseguro que preferíamos el dolor físico al moral, porque creados imagen y semejanza de Dios, expresamos igual que Cristo ese resentimiento a los sufrimientos morales. Cuando Él decía, si es posible aparte de mí este cáliz, Padre, mas no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad, dicen los maestros de la espiritualidad que a lo que se refería nuestro Señor al hacer semejante solicitud es de que con su mirada profética, divina y profética, veía que a pesar de semejante sacrificio, muchos de sus hijos iban a perder, se iban a condenar. Y es como si dijera, Padre, si he de padecer tanto y sufrir semejante sacrificio redentor, al menos que no se condenen mis hijos. Mas no sea conforme mi voluntad, sino conforme la tuya. O sea, sabía que el Padre es misericordia, pero también es justicia, y que ambas en Él son infinitas. Querer ver solo a un Padre bonachón, pues esa es una trampa de Satanás. El Padre que ama a su Hijo lo corrige, y ese era el sacrificio, pues, y ese era el dolor que le causaba ver la suerte de muchos de sus hijos. Pues nosotros también, la cruz pequeñita nos dobla, y en los dolores físicos y en los dolores morales hay formas de ofrecer a Dios nuestro Señor en expiación de nuestros pecados, de los pecados de los demás y de la santificación del mundo entero, nuestros dolores. Perderlos renegando o maldiciendo es una pérdida irresponsable. De todos modos los hemos de padecer si está en la voluntad de Dios que los suframos. Pero no es lo mismo sufrir en el nombre de Dios que maldiciendo y renegando. Lo primero nos ayuda a santificarnos, lo segundo hace que dilapidemos las gracias altísimas que por medio del sacrificio se pueden merecer. Bien, pues continuando con el tema que estamos desarrollando, que es el sacrificio, vemos pues que de todas las cruces que se pueden llevar, la más dolorosa es esa cruz pequeñita que vemos en las imágenes del Sagrado Corazón, que simbolizan los sufrimientos más terribles que nuestro Señor padeció durante su vida. Para resistir este sufrimiento se necesita una gran abnegación, fortaleza y larga preparación de sufrimientos en la vida que nos permitan cada día sufrir más. Hablando, miren, de sacrificios, es como un camino creciente, un camino progresivo, ascendente, de dolores más intensos cada vez. No es que se sea masoquista, no. Lo que digo es que es un recurso de purificación y santificación. Muchos de los sacrificios y dolores que aceptemos en la vida nos van a permitir evitar purgatorio después de la muerte, y además nos van a ayudar a purificarnos y a fortalecernos en las prácticas de las virtudes. Un levantador de pesas, para llegar a ser campeón olímpico, por ejemplo, Zoraida Jiménez, creo levantó como 200 kilos. Bueno, pues no lo levantó de golpe, sino que fue poco a poco fortaleciendo el músculo hasta llegar a ser pues una campeona olímpica. A nosotros nos sucede igual, poco a poco. Por eso es recomendable formar el hábito de
practicar 2 sacrificios voluntarios diarios, aunque sean pequeños, porque van dando el hábito, van aumentando la fortaleza de la voluntad para perseverar en ese camino que es arduo, que es doloroso, que es penoso, rumbo a la santidad. Y a medida que las almas se santifican, pues crecen ellos, porque ha crecido el amor a Cristo, crece la capacidad de sacrificarse. En la vida espiritual cualquiera pensaría que al inicio de esta, los que apenas empezamos, es cuando hay más dolor, hay más sacrificio, hay más sufrimiento, porque tenemos muy arraigados pues los vicios, los malos hábitos. O sea, para combatir nuestros defectos y costumbres, se pensaría que es la etapa más difícil, pero no es así. Cada etapa de la vida espiritual, como dije, trae mayores cruces. ¿De qué le serviría a un santo hacer un pequeño sacrificio como los que hacemos nosotros? Pues no. Él así empezó y ahora tiene una gran capacidad de mortificación y de sacrificio. Por eso, porque en ese círculo virtuoso al que me referí, el sacrificio produce pureza y la pureza produce amor, y cuanto más crecemos en el amor, más capacidad tenemos de sacrificarnos. Él ha alcanzado ya la dimensión de la santidad que ahora tiene. Por eso un pequeño sacrificio no le sería útil para seguir creciendo ese músculo espiritual de la santidad. O sea, de manera pues que los sufrimientos o sacrificios de los que empezamos apenas son la preparación para después soportar sufrimientos mayores. No significa esto que a los que empezamos por medio de nuestros sacrificios no recibamos a cambio como incentivos de parte de nuestro Señor gozos y consuelos íntimos hermosos o hermosísimos. Ya lo decía hace rato, de hecho la vida del cristiano es una combinación de penas y alegrías. Van a venir consuelos, pero los dolores no se van a acabar. Estamos en un valle de lágrimas. Así que el cristiano se ejercita para sufrir. Y si no aprende esto, no es apto para cumplir la misión que Dios le tiene encomendada. En el inicio de la lucha espiritual rumbo a la perfección, que es conocida como vía purgativa, ahí, o sea, de los que empezamos, se realizan o ejercitamos el sacrificio de 3 formas. Una, sufriendo a luchar contra nuestra pasión dominante, una vez que ésta es conocida, y persistiendo hasta alcanzar la victoria. Ese es un sacrificio, es un dolor fuerte. Segundo, sufriendo lo que Dios nos mande. Pues ya ven, en la vida hay enfermedades, hay separación y muerte de seres queridos, aislamientos y penas que Dios mismo va disponiendo para nuestro bien espiritual. Acuérdense que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Si Dios permite que nos ocurra algo, tengan la seguridad que es para nuestro bien, pues Él, que es un Padre amantísimo, no busca sino el bien para sus hijos. O sea que la providencia amorosa de Dios nos da estos sufrimientos para nuestro bien, y tenemos que sufrirlos con paciencia y por el amor a Dios. Ahora, hay otro tipo de sacrificios o sufrimientos, y que son
aquellos que nosotros mismos nos busquemos en forma voluntaria y espontánea. Esos sacrificios tienen un mérito especial y sirven muchísimo para que fortifiquemos nuestra alma. Hasta cierto punto es más meritorio elegir un sacrificio que soportar a aquellos que Dios nos manda ya sin remedio. O sea que, pues, si no podemos cambiar y aceptamos, bueno, qué bueno que practiquemos la paciencia y en eso crezcamos hacia la perfección. Pero si nosotros mismos nos ponemos la cruz sobre nuestros hombros, sin que nadie nos la ponga, pues esto tiene un mérito muy especial. El sacrificio voluntario está considerado siempre un elemento indispensable en la vida cristiana, y de esto hay mucho, sobre todo en este tiempo. Por eso estoy tocando este tema, porque en este tiempo cuaresmal hay ayunos, pues también hay mortificaciones, disciplinas, cilicios, etcétera. O sea, de acuerdo con algún director espiritual, pues hay mortificaciones físicas, ¿verdad? Para vencer algún tipo de pasiones, y son recursos voluntarios que acepta el hombre, nadie se los impone sino él mismo, para fortificarse en la virtud y vencer al pecado. Ahora, para las personas que por su edad o salud estos sacrificios sean demasiado pesados, pues queda el recurso de los pequeños sacrificios, que por su continuidad fortifican la voluntad y la hacen apta para cualquier sufrimiento. Les puedo poner este ejemplo. Una persona puede fortificar su músculo o con pesas, aumentando cada vez más pesos, o a veces haciendo calistenia, ¿verdad? Pues aeróbics, o sea, ejercicio, gimnasia sin instrumentos. Y finalmente el objetivo que se logra es el mismo. Pues acá los ejercicios con pesas, pues son esas mortificaciones fuertes de ayunos, ya dije, penitencias, cilicios, y cosas que demandan mucho esfuerzo físico y espiritual. Mientras que el que está impedido físicamente de hacer este tipo de mortificaciones, de hecho los ayunos que prescribe la Iglesia en Cuaresma quedan ya sin obligación para mayores de 60 años. Es a lo que me estoy refiriendo. Pero no significa que estamos impedidos en sacrificarnos de otra forma. Pues ahí podemos estar ofreciendo lo que ya dije, estas mortificaciones que Dios nos manda en la vida, aceptándolas con alegría. O sea, nadie queda pues excluido al sacrificio. Pues sufrimos, dije, o luchando con nuestra pasión dominante, o sufrimos aceptando lo que Dios nos manda en la vida, o sufrimos imponiéndonos nosotros mismos sacrificios voluntarios. Acuérdense que, hablando de los ejercicios aeróbicos en la vida espiritual, pues son los que halló Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, cuando vio las mortificaciones que se imponían santos como San Francisco de Asís y otros de su tiempo, o que ella conocía en su historia, pues se alarmó, dijo, no, pues yo con un cuerpo tan frágil, ¿cuándo voy a poder resistir a estas cosas? Lo que no sabía, que Dios le iba a iluminar un camino que, al darlo a conocer, después de haberlo practicado ella, iba a abrir las puertas a todos los que tenemos una constitución frágil para una mortificación fuerte física.
Ella, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues ponía un extra a las cosas ordinarias de la vida. Si barría, lo hacía de la mejor forma en el nombre de Dios. Si estudiaba, lo hacía igual. Si jugaba, lo hacía igual. Si dormía, lo hacía igual. Siempre esforzándose de hacerlo de la mejor forma delante de Dios. Conforme a aquello que dice San Pablo, comas, duermas, haga lo que hagas, hazlo en el nombre de Dios. O sea, Santa Teresita del Niño Jesús dio pues con este camino maravilloso. No perjudican a la salud ni provocan vanidad este tipo de sacrificios. Y sin embargo, son de cualquier forma actos de virtud, porque evitar, por ejemplo, una curiosidad es un acto de prudencia o de discreción, o soportar una posición molesta es un acto de mortificación. No decir una palabra que pudiera causar buena impresión es un acto de humildad, etcétera. Estas acciones, pues ya dije, equivalen a esos ejercicios aeróbicos, y los otros ejercicios son como los ejercicios con aparatos, con pesas. Por eso, en su sencillez, modestia y armonía, estos ejercicios aeróbicos tienen grandes ventajas. Que quede pues claro, todo cristiano tener el sacrificio como punto importantísimo de su vida espiritual, sobre todo en estos tiempos cuaresmales. Hagan la prueba y verán cómo después de un sacrificio viene una paz y un gran gozo dentro de sus corazones. Que tengan buena tarde.